Bueno, en esta ocasión yo voy a seguir dentro del mismo tenor en el libro de Efesios, pero esta vez en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el capítulo 1 hemos aprendido que somos un milagro de Dios, todo lo que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos abrazado la fe en el Señor. Y ahora vamos a ver algunos deberes que tenemos como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. Capítulo 5 de Efesios. Vamos a ver, yo le voy a pedir disculpas, una vara muy alta que Pablo pone a nosotros los que hemos creído en el Señor. ¿Saben lo que Él nos pide? Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Es una vara muy alta, muy complicado esto, pero el Señor da la gracia. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. Sin ninguna duda de que el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pablo para escribir estas verdades que son de tanto interés para nosotros como personas, en esta ocasión como hijos de Dios. Cuán importante es todo esto. Y yo quiero que prestemos atención a este llamado, porque tal vez necesitamos de esto. Lo primero que nos pide es que seamos imitadores de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo yo voy a ser imitador de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es omnipotente. Yo no puedo imitar a Dios en eso. Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Yo no puedo imitar a Dios en eso. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en todas partes. Por ejemplo, el Señor Jesús, que es Dios encarnado, no es más otra cosa que Dios. Aunque muchos no pueden discernir eso, de que el Señor Jesús es Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto lo dijo el mismo Señor. El Señor Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Le dijo a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A los judíos, el Señor Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe lo que significa esto? Es como si le dijéramos a un norteamericano, como si el Señor Jesús le dijera a un norteamericano: antes que Abraham Lincoln fuera, yo soy. Si yo le digo a un norteamericano: mira, antes que Abraham Lincoln fuera en este tiempo, yo soy, dirá: este es un loco. Eso le dirían al Señor, ¿verdad? Los judíos, cuando le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero el Señor Jesús enseñó esa verdad, que Él es antes
antes de todas las cosas. Quien, inspirado por el Espíritu Santo, también reveló esta verdad fue Juan, el discípulo amado. Cuando los escritores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, escribieron la biografía del Señor, de acuerdo a su interés, a la línea que ellos querían seguir, ellos escribieron acerca del Señor. Por ejemplo, Mateo escribió del Señor como rey. Marco escribió del Señor como siervo. Y así cada uno cogió su línea. Juan, cuando se fue a la genealogía del Señor, a diferencia de Mateo, de Lucas, de Marco, él se fue a la eternidad. Y entonces él escribió en Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es el Señor Jesús. Y entonces Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, dice en el capítulo 2 de Colosenses, no vamos a buscar eso, él dice que el Señor es el sustentador de todas las cosas. Es decir, que el Señor no solo es el creador, sino el sustentador de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo está sostenido por el Señor. Si la tierra no se acerca más al sol o se aleja más del sol, es porque el Señor la sostiene. Él es el sustentador de todas las cosas. Eso es el Señor Jesús. Bien. Entonces, el Señor Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy en medio. ¿Y cuántos grupos de creyentes no hay hoy celebrando culto al Señor? No tan solo en Norteamérica, pero en todo el mundo. ¿Cuántos grupos? Y el Señor está en cada lugar, porque Él es omnipresente, Él es Dios. Y el Señor está con nosotros aquí en esta mañana. Y el Señor está ministrando al corazón de cada uno de nosotros. Qué bueno es estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Es maravilloso, es una gran bendición. Como también es maravilloso que nosotros mantengamos viva la petición del Señor, que dijo, haced esto. Mire, es un privilegio que nosotros podamos sentarnos a partir el pan y a tomar la copa en este tiempo, que el Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y yo felicito a los hermanos que hacen el propósito de venir a cumplir con este mandato del Señor. Esto no es asunto de religión, ¿saben? Este es un asunto de obediencia al Señor. Es un asunto de vida. Y eso nos estimula cada día a nosotros parecer más agradable al Señor. Porque el Señor Jesús dijo que al momento de venir a participar de estos símbolos, ¿qué tenemos que hacer nosotros la noche antes o el día antes? Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y entonces venga a participar de los símbolos. Eso significa que nosotros tenemos fe en el Señor. Que dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y debemos estar conscientes de que el Señor nos perdonó los pecados que nos impedían acercarnos a Dios, pero Él sigue perdonándonos nuestros pecados que cometemos a diario. Una vez el Señor, o no una vez, en la última reunión cuando estableció estos símbolos, tomó un lebrillo y fue a lavar los pies de los discípulos.
Y cuando el Señor llegó a Pedro, Pedro le dijo, Señor, no, tú no me lavarás los pies jamás. Y la razón de lavar los pies era una costumbre para la familia judía, porque las calles no estaban como ahora, que están pavimentadas, eran caminos polvorientos, y la persona cuando llegaba a una casa de visita, pues le lavaban los pies. Y el Señor le dijo a Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dijo, no, Señor, no solo los pies, mira, la mano, la cabeza, el cuerpo entero. Porque Pedro amaba al Señor. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Entonces es bueno que usted y yo sepamos, hermano, que nosotros, los ojos de Dios, estamos limpios. Amén. Somos hijos de Dios, porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Por eso, si cualquiera de nosotros el Señor lo llamara a su presencia, vamos a la presencia del Padre, porque estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero en nuestro transitar por este mundo nos empolvamos los pies. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Confesarle al Señor, que es lo que hacemos antes de venir a tomar los símbolos. Quien llevó el Evangelio a Santo Domingo en el grupo de nosotros se llamaba Ian Rafi, un misionero. Y yo le conocí, compartí con él mucho tiempo. Un día, él fue a una actividad al interior del país, creo que a Puerto Plata. Y 3 hermanos fuimos con él. 3 o 4 hermanos fuimos con él en su vehículo. Y entonces él, que ya estaba avanzado en edad, le dio el vehículo a uno de los que fuimos con él para que guiara. Y ese fue el chofer que nos llevó y nos trajo. Cuando regresamos ya en la noche a Santo Domingo, eran como las 12 de la noche, cuando llegamos entrando a la ciudad, el hermano hace la distribución, le dice al chofer, mire, va a coger esta ruta para ir dejando a fulano, a fulano, a fulano. Entonces él le dijo, no, vamos a llevar a fulano primero. Y yo de juego, sin ninguna mala intención, le dije, hermano Razi, ya ustedes no le obedecen. Y él iba sentado adelante, al lado del chofer. ¿Y saben lo que hizo? Que apagó el carro. Y el carro corriendo empezó pum, 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 pum. Y el hermano que iba guiando abrió la puerta a esa hora y se fue a pie. Empezó a caminar a pie y se fue. Y el hermano Razi, un canadiense de esto, ya ustedes saben, estos anglosajones, se montó en el carro y hizo la ruta que él dijo que se iba a hacer, y ese hermano se fue a pie para su casa, que vivía lejísimo. Eso era sábado en la noche, y al otro día había comunión. Y al hermano Razi le tocaba predicar en mi iglesia. Y yo dije, pues yo voy a ver mañana qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando llega el domingo en la mañana? A las 9 de la mañana, el hermano Razi ocupó su lugar donde siempre se sentaba, tomó la comunión y hasta dio una meditación. Y yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible después de lo que había hecho? Bueno, terminó la comunión, todo, yo no podía aguantarme. Llamé al hermano, a la casa del hermano, y le pregunté, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue? Y entonces el hermano me dijo, esta mañana temprano, el hermano Ian Razi pasó por mi casa y me pidió perdón. Yo no sabía eso. Él pasó temprano y pidió perdón. Obedeció lo que dice el Señor. Si tú tienes algo contra tu hermano, antes de traer tu ofrenda al altar, ve a tu hermano y ponte de acuerdo con él. Y entonces ven y trae tu ofrenda. Eso hizo él.
Entonces, hermanos, si hay alguna enemistad, alguna diferencia entre nosotros aquí, antes de venir a los símbolos, debemos ir al Señor. Amén. Pedirle perdón, y si hay que pedir perdón al hermano, ponerme de acuerdo con el hermano. Y ya, tan sencillo, el Señor es misericordioso, y como Él nos perdona y nos ayuda y nos asiste. Bien. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros aquí. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Y es una gran bendición. A los que están viéndome por Zoom, se está transmitiendo por Zoom. Miren, no es lo mismo en Zoom, en su casa, que aquí. Venga aquí, porque aquí es que está el Señor. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio, es una gran bendición. Disfrutar de la presencia del Señor. No sea milane, venga a congregarse, que es una gran bendición. Bien, entonces dice Pablo aquí, sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo estoy llamado a imitar a Dios en mi vida, en mi forma de ser, en mi conducta. Un hermano de mi iglesia se me acercó, o no a mí, a un grupito que estábamos, y él muy orgulloso dijo, miren, en la parada del autobús me encontré una cartera. Y cuando la abrí tenía no sé cuántos pesos. Y entonces él estaba hablando de cómo la alegría de que se encontró una cartera con dinero. Y yo le pregunté, hermano, ¿y esa cartera tenía identificación? ¿Tenía cédula? Y me dijo que sí. Y yo le dije, ¿usted no averiguó cuál era la dirección del dueño de esa cartera? Usted hizo mal si usted cogió ese dinero teniendo la posibilidad de conseguir al dueño. Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Mi esposa tiene como un imán para que le devuelvan de más. Especialmente en los bancos. A cada rato, en varias oportunidades, yo la he tenido que acompañar de nuevo al banco para devolver el dinero que le dieron de más. Tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios, en los más mínimos detalles. Y eso es lo que nos invita Pablo aquí, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y entonces dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta es una petición muy dura para muchos de nosotros, para digerirla. Como humano, muy dura de digerir. Andad en amor. A los esposos, esta es la recomendación, a que amen a su mujer. Y la vara que nos pone es como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Después de nosotros haber creído en el Señor, ¿alguno ha pecado después de haber creído en el Señor? Hay hermanos que piensan que el creyente no peca. Pecamos, fallamos a cada rato. ¿Y qué nos sostiene? El perdón del Señor. Y tenemos que tener fe en el perdón del Señor. Muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos. Y estamos sufriendo por errores que hemos cometido.
Y dependiendo del error que hayamos cometido, eso está siempre en nuestra mente. Y siempre estamos sufriendo con eso. Por cosas que el Señor perdonó hace mucho. Dice la palabra de Dios que el Señor echó nuestros pecados, ¿dónde? Al fondo del mar. ¿Para qué? Para nunca más acordarse de ello. Y a veces nosotros estamos sufriendo, trayendo a la memoria cosas que el Señor ya, para Él no existen. En uno de los campamentos había una lección que darle a los niños sobre este asunto del perdón. Y yo recuerdo esa lección de un niño en la casa que jugando con una piedra rompió un jarrón de mucho valor para la mamá. Y entonces él miró para todos lados y no había nadie allí. Y bueno, pasó el tiempo y había un empleado que le tocaba limpiar los pisos, hacer diferentes cosas, y un día el empleado llamó al niño para que lo ayudara y a brillar un piso, y el niño le dijo que no iba a hacer eso, y él le dijo: si tú no lo haces, le voy a decir a tu mamá quién rompió el jarrón. Y entonces el niño se puso a ayudarlo, pero él lo atacó tantas veces con esta que el niño se cansó. Y entonces el niño un día dijo: no, yo no voy a seguir, porque estaba haciendo el trabajo que le tocaba a él. Y fue donde su mamá y le dijo: mamá, mira, yo quiero confesarte que yo fui que rompí el jarrón. Y le explicó. Y entonces la mamá le contestó: pero mi hijo, yo supe, yo sabía que había sido tú, y yo te perdoné hace mucho. Hace mucho que yo te perdoné, eso no es nada. Y empezó la mamá a consolar al niño. Entonces el sirviente no sabía que el niño ya se había arreglado con la mamá. Entonces él un día le dijo otra vez: ven, ayúdame a cargar esto. Y él dijo: yo no voy a cargarlo. Pues se lo voy a decir a tu mamá. Díselo si tú quieres. Se lo puede decir. Ya él estaba libre, se había descargado. Hermanos, si usted está cargando con algún error que cometió, libérese, que ya el Señor lo perdonó. Hace mucho el Señor lo perdonó. Y ya eso no está en la mente, ni en el pensamiento, ni en el corazón de Dios. Eso ya el Señor lo perdonó. Cuán bueno es confiar en el perdón del Señor. Pero así como el Señor me ha perdonado, yo debo perdonar también. En el Padre Nuestro, ¿qué dice el Señor? Perdona nuestras ofensas. ¿De qué manera? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, seamos humildes en perdonar. Y perdonar de corazón. Sobre todo entre parejas. Perdónense y perdónense de corazón. Porque hay parejas que dicen que perdonan pero no olvidan. Entonces en cualquier momento yo sabía y empiezan a buscar cosas que pasó en el futuro. No. Perdone y perdone como el Señor nos perdonó a nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Y el amor es eso. El amor es dar. El amor es perdonar. Como lo define Pablo en 1 Corintios 13. Bueno. Estamos llamados a ser imitadores de Dios. Que el Señor nos dé esa gracia de ser verdaderamente y con humildad imitadores de Dios.
en cuanto a nuestra interrelación con los humanos. Nosotros ponemos mucha condicionante para la salvación. Y el dador de la salvación es tan sencillo que hasta un niño, de hecho, la mayoría de nosotros hemos conocido al Señor siendo niños. ¿Por qué tan fácil la salvación que el Señor nos proporciona, que el Señor nos da? Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Que nosotros no merecemos, sí, pero a Dios le ha placido en darnos la salvación. Y más que la salvación, en hacernos miembros de la familia de Dios. En ser hijos de Dios. Eso es usted y eso soy yo. Qué maravilla, qué gran bendición. Leí una anécdota muy interesante. Ustedes saben que guiar en Santo Domingo es un tormento. De hecho, mi esposa está sufriendo esto ahora porque ella tenía mucho que no manejaba y al yo no estar tiene que... Y esta mañana nos estaba contando la odisea que tuvo saliendo del parqueo, que es tan complicado esto, lo otro. Bueno, guiar en Santo Domingo no se le recomienda a nadie. Porque muchos motores... que no obedecen los tránsitos, bueno, es un caos, es una selva guiar en Santo Domingo. Nosotros estábamos en Miami, hace muchos años de eso, y entramos a un restaurante para comer algo, y allí había una pareja, y entonces quien estaba allí era un piloto, y nos preguntó de dónde éramos, y le dijimos de República Dominicana. Y él nos dice, ustedes saben cómo el tránsito allá, y empezó a hacernos cuentos de cosas del tránsito, porque es lo que impacta a las personas que vienen de un país organizado a esa selva. Bueno, lo que leí fue lo siguiente, que una joven iba guiando, entonces el semáforo cambió en amarillo. Ustedes saben que aquí en amarillo la gente pasa. Quien iba delante de ella, al cambiar el semáforo amarillo para ponerse rojo, él frenó rápido y la joven que venía atrás frenó rápido. Y ustedes saben que muchas damas, tanto allá como aquí, terminan de maquillarse en el camino. Y van guiando y van en los semáforos arreglándose y cosas. Y ella traía su maquillaje en la pierna. Y cuando frenó rápido se le volteó eso. Y esa muchacha bajó el vidrio y empezó a decirle improperio a ese conductor que iba adelante. Que resulta que detrás de ella había un policía. Y el policía, viendo la reacción de esa muchacha, pensó que el carro era robado. Porque el carro tenía atrás un pececito que le ponen algunos creyentes. Y tenía un letrero que decía, acompáñame a la iglesia. Entonces, la reacción de ella no iba de acuerdo con ese letrerito que tenía el carro. La cosa es que el policía le pidió los documentos y la detuvo y hasta la llevó al precinto. Y al cabo de un rato, él, después que investigó todo, le devolvió todos los documentos y la dejó ir. Y entonces la muchacha sorprendida, pero explíqueme qué fue lo que pasó, ¿por qué usted me detuvo? Y entonces él le explicó, no, que por la reacción suya yo pensé que el carro era robado, que el carro no era suyo. Y entonces por eso quise investigar.
¿Cómo debemos cuidarnos? Ser imitadores de Dios. Nosotros debemos ser cristianos aquí, que es muy bueno aquí, donde todo es agradable, donde todo la saludo es Dios le bendiga y abrazo y besos, muy bien. Pero tenemos que ser cristianos afuera. Tenemos que ser cristianos afuera. A veces uno falla en eso. Yo mismo he fallado en eso. Que luego he tenido que pedirle perdón al Señor. Porque humanamente a veces uno falla. Pero nosotros debemos salir de aquí conscientes. Primero, de que somos hijos de Dios. De eso no hay duda. Y lo confirma en la vida de cada uno de nosotros, en la vida nueva que hemos recibido de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Oh, hermanos, vivamos a la altura de ser un hijo de Dios. En la iglesia hay beneficios y hay deberes como cristianos. Oh, que el Señor nos ayude a cumplir con los deberes como cristianos, es decir, con el testimonio que estamos llamados a dar para gloria de Dios. No sé por qué me siento tentado a decir esto ahora para concluir. La vida nueva. Ya en el capítulo 4, ya Pablo había reclamado a los hermanos de vivir la vida nueva del nuevo hombre. Y aquí, en los versículos siguientes, versículo 3, versículo 4, nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, personas que hemos sido apartados para Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, estas cosas que ni se mencionen entre nosotros, que el Señor nos dé esta gracia. Pero voy a concluir con lo siguiente. Yo bajé al sótano hace un momento que el hermano Moisés me invitó a un té o a un café y quedé maravillado de lo bello que está eso allá abajo. Felicito a las hermanas que se encargan de mantener eso ambientado allí y tener esa merienda para que nosotros podamos tener ese tiempo de compartir. Pero ustedes saben que eso tiene un costo, ¿verdad? Eso tiene un costo. Y estar en este ambiente tiene un costo. Y eso nos habla a nosotros de las ofrendas. Y la palabra de Dios no nos da medida. Cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la ofrenda como parte de nuestra adoración al Señor, la parte material de nuestra adoración. ¿Cuál es la recomendación cristiana para eso? Cada uno de vosotros, dice en 1 Corintios 16, ponga aparte algo según haya prosperado. Miren, la ofrenda no es para yo venir a meter la mano en el bolsillo a ver qué billete voy a dar al Señor, que por lo regular damos el más bajito. Si lo hacemos así, la ofrenda debe ser algo de ejercicio de fe, que usted aparte en su casa, porque aquí nadie lo está fiscalizando.
Nadie le está preguntando cuánto usted gana, cuánto usted recibe. Es un asunto entre usted y el Señor. Pero el Señor ve, el Señor ve. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. El Señor quiere que usted ofrende con alegría, no con tristeza, no con dolor. Que usted ofrende con alegría. En Santo Domingo, y esto es un juicio mío, porque lo he vivido, de mi generación, el Señor ha bendecido a muchos hermanos de mi generación que han sido prósperos, que han llegado a tener empresas de diferente tipo, donde ganan cientos de miles, millones de pesos. Hermanos que fueron humildes, que subieron conmigo. Y este es un juicio que yo hago, le pido al Señor perdón si hago mal juicio, pero yo midiendo las ofrendas en mi iglesia, entiendo que ellos no están dando como deben dar. Yo particularmente, y eso yo lo digo con responsabilidad delante del Señor. Yo no sé la medida que usted tiene para ofrendar. Yo particularmente me he puesto una medida que, aunque no es bíblico para la iglesia, pero yo pienso que lo mínimo que uno debe dar es el diezmo. Aunque el diezmo no es para la iglesia. Nosotros debemos dar más del diezmo. Y mientras la ofrenda es de 100, de 50, de 20, la cosa está bien. Pero cuando la persona empieza a ganar más dinero, se complica el asunto. Entonces, la persona no tiene el valor de depositar en el alfolí lo que tienen que depositar. ¿Y saben cómo le llama Malaquías a eso? Robo. Le roban al Señor. Y empiezan a tener conflicto para ofrendar, en la medida que aumenta la cantidad para ofrendar. Y no lo deposita en el alfolí. Entonces, si la ofrenda no se deposita en el alfolí, la iglesia no prospera. No puede hacer las cosas que tiene que hacer. Especialmente lo que tiene que ver con el evangelismo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y como Dios ama al dador alegre, el Señor no lo pone en conflicto a usted. Si usted está contento con dar $10 o $20, el Señor lo deja hasta ahí. Y el Señor no lo prospera más para no darle problema. Porque el Señor lo ajusta ahí. El Señor ama a ¿quién? Al dador alegre. Y si su alegría es, si usted de ahí para allá va a tener conflicto, el Señor no lo quiere con conflicto. Lo deja ahí. Quiere el Señor que nosotros podamos darle valor a nuestra fe. Que nosotros entendamos lo que somos en el Señor. Y es verdad que la obra no depende de dinero. La obra depende del Señor y el Señor suple para su obra de donde sea. Pero en el ejercicio personal, que no tengamos dolor, a dar lo que corresponde al Señor. Y lo hagamos con alegría, con gozo, con conciencia, para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.